Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a trabajar el tema de por fin, el fin de la Guerra Fría, que ya lo hemos estado trabajando, pero hoy vamos a poner especial énfasis en los temas de los conflictos regionales que se dan durante todo el fin de la guerra y que después va a detonar en tres modelos económicos que ya habíamos visto en clase, que son los cuales buscan sacar a Europa y al mundo de las crisis económicas en las cuales están estancadas después de estas tres guerras que se van a manifestar en el mundo, ¿no? Obviamente vamos a ver nuevamente el concepto de una aproximación del concepto de la Guerra Fría, ya los tienen ustedes, la cronología de la Guerra Fría, que ya les había dicho más o menos fechas estimadas, las características fundamentales del periodo, hacia el fin de la guerra, cuándo y por qué se culminó, Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, que son los personajes importantes que plantean estos sistemas económicos, que Ronald Reagan ya les había dicho que era el que plantea el sistema del estado de bienestar junto con Margaret Thatcher, y Mikhail Gorbachev es el que propone el sistema de la perestroika. Y bueno, también la carrera espacial, la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS, gracias a Gorbachev y Yeltsin. Pero primero, uno de los primeros conflictos que vamos a tener dentro de de la Guerra Fría va a ser la Revolución Cubana, y que ustedes ya habían investigado, y esto se va a dar gracias a que en Cuba pues va a ser una colonia española hasta 1898, cuando la pierde a manos de los estadounidenses, ¿no? La isla no fue anexada a Estados Unidos, pero su economía y su política sí eran controladas por aquel país. Recuerden ustedes que Estados Unidos se maneja con una bandera con muchas estrellas. Cada una de estas estrellas significa cada una de las colonias o estados que le pertenecen. Por eso es que por ahí tiene a Puerto Rico todavía, por ejemplo. Bueno, Fulgencio Batista llegó al poder en 1952 después de un golpe de Estado. Ya habíamos dicho que estos golpes de Estado son cuando jefes del ejército o personas del ejército secuestran o toman a la presidencia a la persona que se encuentra en este momento. El gobierno estadounidense lo apoya, ya que veía a Cuba como un país que debía mantener bajo su influencia económica y política. Obviamente, Cuba es una isla que puede producir caña, puede producir café y tiene ciertos elementos, además de que es una zona estratégica, ¿no? Bueno, después tenemos otro conflicto importante que es la Guerra de Corea. Es importante mencionar que dentro de estos países se va a llevar a cabo una característica importante que tiene que ver con una dictadura. Ustedes ya saben lo que es una dictadura, ¿no? Tiene ciertas características. Un personaje vitalicio, de mano dura, no hay opinión pública, hay castigos, no hay periódicos, hay un poco de recesión económica. Depende de la dictadura, hay intercambios comerciales entre otros países, si no lo hay, se cierran las fronteras, etcétera, ¿no? Batista en Cuba va a establecer una dictadura e impuso un gobierno represivo. La policía secreta asesinaba impunemente a cualquier persona que se le opusiera. Este gobierno se caracterizó por ser uno de los más corruptos de América Latina, llegando a hacer negocios con gángsters estadounidenses. En 1953, Fidel Castro, al mando de un grupo de estudiantes y trabajadores, intentó tomar el cuartel de policía, pero fracasó. Bautista mandó encarcelar a Castro y a sus seguidores, pero lograron huir a México. Recuerden que yo les había contado a ustedes también que Fidel Castro conoce al Che Guevara aquí en la Condesa, de hecho, y es donde ellos se hacen amigos y planean este golpe de Estado hacia Cuba, hacia Bautista, para poder quitar esta dictadura. Se dice por ahí que el PRI es quien financia este golpe de Estado. Bueno, esta guerra dura 3 años, o esta guerrilla, derrocaron a Bautista y lo exilian a España. Fidel Castro se puso al frente del gobierno de Cuba. Estados Unidos obviamente no va a apoyar este régimen porque no es una persona que él impuso y que no conviene sus intereses, pero la URSS sí lo hizo. Recuerden que en 1961 Estados Unidos todavía se encuentra en guerra con la URSS, y a la URSS le conviene poner un lanzamisiles lo más cercano posible a Estados Unidos, y utiliza a Cuba o utiliza este conflicto para poder atacar Estados Unidos. Estados Unidos abrió las fronteras de su país a todo aquel que quisiera salir de Cuba y promovió la expulsión de Cuba de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y presionó a otras naciones para suspender las relaciones diplomáticas y comerciales con el gobierno. Desde este momento es donde Cuba y Estados Unidos van a empezar una gran enemistad durante a lo largo de casi 40, 50 años,
porque para Estados Unidos Cuba fue el gran traidor de América Latina, ¿no? El que se dejó manipular por la URSS para poder poner sus lanzamisiles. Otro de los conflictos importantes que tenemos durante esta guerra es la guerra de Corea o la guerra de las dos Coreas, que es lo que va a terminar dividiendo a las Coreas. Y otro acontecimiento que es importante mencionar es eso. En la península de Corea había entrado bajo el dominio japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que Japón es una potencia importante en la Segunda Guerra Mundial, tanto que ataca a Estados Unidos, ¿no? Cuando esta terminó, perdón, Japón perdió este territorio que fue repartido entre las grandes potencias vencedoras y el norte para la URSS y el sur para Estados Unidos. Recuerden que siempre en este mundo bipolar se va a dividir entre las dos ideologías que existen, ¿no? Que es el capitalismo y el socialismo de parte de la URSS y el capitalismo de parte de Estados Unidos. Buscan implementar una hegemonía. Ya les había dicho a ustedes que una hegemonía es el que la idea se esparza por todo el mundo. Cada una instaura una dictadura diferente. El comunista nacionalista Kim Il-sung en el norte y el capitalista proestadounidense Syngman Rhee en el sur. Que recuerden que ya les había dicho que hasta la actualidad el sur es una zona capitalista en extremo. En 1994 concluye la Revolución China con el triunfo de los comunistas al mando de Mao Zedong, y Corea del Norte estimula el surgimiento de otro gran estado socialista y segura el apoyo soviético. Se propone la ratificación y la integración de Corea del Sur y Corea del Norte como una sola nación. A pesar de que existen esos dos conflictos entre Corea del Norte y Corea del Sur, va a haber una vertiente en que se unan y se separen, ¿no? Finalmente sabemos que en la actualidad se encuentran separadas, pero en este momento van a estar peleando por unirse y separarse, porque los conflictos o los intereses de repente tienden a ser similares, ¿no? Entonces, este es el gran conflicto de las dos Coreas y que también se ve inmerso a través de la Guerra Fría en más o menos en 1950 y es apoyada totalmente por el conflicto entre Japón, no, Corea y China. Otro de los conflictos importantes que también tenemos es la guerra de Vietnam y es una de las zonas donde más crudamente se enfrentaron los Estados Unidos de América y de la URSS. De hecho, si ustedes han visto alguna vez las películas de Rambo, ejemplifican esta guerrilla, ¿no? De cómo los guerrilleros estadounidenses iban a pelear hacia Vietnam. Y es por eso que ahora en la actualidad podemos entender por qué en estos países comen ciertas cosas que a nosotros nos repugnan, ¿no? Alimañas, ratones, alacranes, arañas. No es porque sean sucios, es porque en ese momento la guerra los está obligando a tener que comer lo que encuentran en su campo, en la calle, en el piso, porque no hay que comer. Entonces, desde aquí ellos crean esta cultura culinaria de comer alacranes, ratones, perros incluso, porque es lo que tenían al alcance. Es tan cruda la guerra que se va a dar entre Estados Unidos y Vietnam que va a hacer que la gente empiece a cambiar sus hábitos alimentarios. Bueno, en 1958 es donde empieza este conflicto en la guerra de Vietnam y el líder socialista Ho Chi Minh, respaldado por la URSS, se quedó con el gobierno de la República Democrática de Vietnam, que correspondía al norte. La República de Vietnam al sur fue ocupada por un gobierno capitalista apoyado por Estados Unidos y es algo que va a pasar similar con Corea, ¿no? Se va a dividir también la Vietnam en el norte-sur por un bloque capitalista y por un bloque socialista. Bueno, en su libro, en la página 172, chicos, podemos ver un mapa donde justamente nos está planteando este tipo de teoría conspiracionista que muchas veces se nos ha manejado, ¿no? Donde realmente Estados Unidos o invade o realmente está entrando a ayudar. Sin embargo, pues se sabe, ¿no? Ya es muy, muy clásico que Estados Unidos solo llega a invadir para poder saquear un beneficio. Se dice que en 1954 el primero en intervenir fue Estados Unidos y argumentaba que uno de los buques había sido atacado por las tropas vietnamitas del norte. Recuerden, esta excusa ya se había escuchado en la Segunda Guerra Mundial y ya se había escuchado en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la primera con el buque que le hunden y en el segundo con el bombardeo de Pearl Harbor, ¿no? El primer antecedente de la derrota fue cuando
Se da la guerra de Vietnam y se considera el mayor fracaso bélico de los Estados Unidos hasta la fecha, y las fuerzas rebeldes del gobierno del sur se organizaron en un grupo de resistencia conocido como Vietcong. Al principio, las batallas frontales entre el Vietcong y el ejército estadounidense trajeron aplastantes victorias para este último. Sin embargo, los estadounidenses comenzaron a cometer errores y los Vietcong los aprovechó. El Vietcong es este bloque de Vietnam que va a evitar que Estados Unidos entre, ¿de acuerdo? Bueno, después de eso vamos a tener los acuerdos de París y el fin de la guerra. En 1970, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, fue elegido presidente y debido a las presiones internas y externas comenzó una política para terminar con la guerra de Vietnam. En el año de 1973, Nixon firmó en París un tratado de paz con Vietnam del Norte y los soldados estadounidenses salieron para siempre de esa región. El ejército de Vietnam del Sur resistió hasta el 75, cuando las tropas de Vietcong y Vietnam del Norte tomaron Saigón, la capital. El país quedó reunificado bajo el nombre de República Popular de Vietnam y se proclamó socialista. Este es uno de los países que se va a unir a la unión de la URSS, ¿de acuerdo? Las fuerzas del Vietcong tenían una ventaja significativa, el terreno era montañoso y la selva impregnable, a pesar de los defoliadores. ¿Qué son los defoliadores? Pues es un producto químico empleado para destruir el follaje de árboles y otras plantas. Después de estos conflictos tenemos una etapa en la que se va a dar algo así como el pacifismo. Recuerden ustedes que durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y parte de Europa, lo que es Francia, París, Italia y estas zonas un poco más avanzadas en cuanto a cultura, no me gusta decirlo así, pero más avanzado en cuanto a ideas, digamos, expresiones culturales, se va a dar un movimiento que es el movimiento hippie o el movimiento de amor y paz, ¿no? Que son estas personas que buscan terminar con la guerra y se van a empezar a dar manifestaciones, marchas, expresiones culturales a través de las cuales la gente pide que se acabe la guerra, ¿no? Porque ha terminado con muchísima gente. Si ustedes han visto la película de Forrest Gump, ahí pueden ver ejemplificado totalmente lo que les estoy diciendo, ¿no? El movimiento incluso de las panteras negras. El movimiento de las panteras negras son personas de color que en ese momento eran perseguidas y atacadas por los blancos y lo que ellos buscan es que se les dé igualdad de derechos. Recuerden que a pesar de que en 1945 la ONU propone que todo mundo tiene derechos y se saca la Declaración de Derechos Humanos, no va a ser hasta muchísimo después cuando se les va a dar derechos a los negros, ¿no? Recuerden que también allá en África se va a dar el apartheid. El apartheid es esta palabra en francés que significa la separación, y es decir, en un autobús iban asientos especiales para negros, asientos especiales para blancos. En las escuelas estaba prohibidísimo que un negro entrara a estudiar, incluso se dice que las primeras personas que entran o que se les da el derecho a entrar a estudiar eran escupidas, atacadas, tenían que ser escoltados por policías, ¿no? Entonces, todos estos conflictos los vamos a estar llevando a cabo durante todo lo que es el conflicto de la Guerra Fría y esta transformación del mundo moderno, que después va a detonar en estas grandes guerras por el petróleo. Pero eso lo vamos a ver ahorita en un momento. Bueno, ¿qué es la Guerra Fría? Ya la habíamos visto. Las perspectivas cronológicas, cómo empiezan todas las guerras, 1917, la Revolución Rusa, habíamos dicho, es cuando va a cambiar su nombre. Luego tenemos el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Luego tenemos la alianza de 1941 y 45 entre Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS. Luego en 1989 al 91 cae el muro de Berlín, desintegración del bloque soviético y de la URSS. Por ahí se dice que hay una canción que se llama Heroes de David Bowie, que suena cuando están tocando esta canción. Están tirando el muro de Berlín, perdón. La Guerra Fría encubierta, periodo en el que aparecen los elementos constitutivos del conflicto. Y la Guerra Fría abierta, a partir de 1945, la Guerra Fría se transforma en un fenómeno determinante en la política mundial. Después tenemos los elementos para configurar la definición, que obviamente pues ustedes ya lo habían visto, se llama fría porque no hubo declaración de guerra, ni se enfrentaron directamente durante el desarrollo del conflicto.
El conflicto se desarrolla a través de terceros países, ejemplo Corea, Vietnam, Afganistán, Cuba, Chile, es decir, nunca peleó directamente Estados Unidos, perdón, contra la URSS, siempre pelearon guerrillas entre otros territorios, y cada una de estas superpotencias, Estados Unidos y la URSS, creó bloques de países a su alrededor, sobre las cuales ejercían vastas influencias. Las ofensivas aliadas, que son las que acabamos de ver, los territorios que se van a encontrar en conflicto, cuáles eran los países neutrales, que son los morados, cuáles son las ofensivas soviéticas, es decir, quién estaba del lado de la URSS, quién estaba del lado de Estados Unidos, y cómo se va a conformar estos conflictos, que aunque no fue una guerra armada entre Estados Unidos y la URSS, sí hubo conflictos o guerrillas, ¿no? Entre estos países, y siempre fue por la hegemonía de una ideología. La hegemonía de una ideología, acuérdense, es cuando lo que se busca es que la idea se esparza por todo el mundo. Equilibrio estratégico mundial en 1960, ahí están los pactos o los bloques que buscan terminar con esta guerra, el Pacto de Varsovia, los Estados Unidos aliados de la URSS por otros acuerdos y las principales bases soviéticas, ¿no? Eh, Se nos conforma o se nos enseña más o menos cómo está conformado en 1960 el mundo bipolar. Los principales focos de conflicto de 1948 a 1975, que es cuando se agudiza toda esta gran guerra fría, que tenemos el conflicto pues obviamente de Cuba, tenemos a Berlín en el 48-61, a Checoslovaquia, a Grecia, a Hungría, Turquía, a Vietnam y a Corea, ¿no? Que son los países que les acabo de explicar que son las guerras que se están dando durante la Guerra Fría y que son los que van a poner en jaque a esta gran guerra fría, ¿no? Bueno, Ronald Reagan, ya les había dicho, es una persona importante de Inglaterra. Mikhail Gorbachev es uno también de los embajadores importantes de la URSS. Y justo juntos van a buscar propuestas didácticas para ayudar a que estos países salgan de la gran crisis económica en la que se encuentran. Y son los que van a firmar varios sistemas económicos que van a ayudar a sacar a estos países de la crisis, ¿no? El primero, el estado de bienestar, y el segundo, la perestroika. Obviamente van a existir presiones externas, carrera de armamentos, plan de defensa, y Estados Unidos va a sacar un plan de defensa norteamericano, ¿no? Que aparte también de parte de John Marshall, que es el plan Marshall para ayudar a Europa a salir de las crisis, Ronald Reagan, presidente norteamericano de 1981-89, anuncia la iniciativa de la defensa estratégica. Washington, es un discurso que se va a dar en Washington el 23 de marzo de 1983 y es dirigido hacia la nación norteamericana con la idea de salir adelante después de esta crisis. Ok, la URSS se encuentra en crisis económica desde la década de los 70 y Mikhail Gorbachev, político ruso funcionario del Partido Comunista desde su juventud, en 1980 se convierte en el miembro más joven del Politburo que dirigía Leonard Brezhnev. En 1985, tras la muerte de Cherenko, el Politburo, perdón, lo nombró secretario general del Partido Comunista de la URSS y pone fin a la teoría de la lucha de clases. Acuérdense que la lucha de clases es esto que propone Carlos Marx, en la cual dice que se debe de pelear o que el motor de la historia es la lucha entre los ricos y los pobres, en este caso obreros y burgueses, ¿no? Pero él va a implementar este sistema que es el Glasnost y la perestroika. Gorbachev plantea análisis de la decadencia de libros, discursos, conferencias y entrevistas. Les voy a leer lo que propone en la perestroika. Dice: al analizar la situación descubrimos una desaceleración del crecimiento económico. En los últimos 15 años, la tasa de crecimiento de la renta nacional declinó en más de la mitad y para comienzos de los años 80 había caído a un nivel cercano al estancamiento económico. Un país que alguna vez se había acercado rápidamente a las naciones avanzadas del mundo comenzó a perder posiciones. Además, la brecha en la eficiencia, en la eficacia de la producción, calidad de los productos, desarrollo científico y tecnológico, la producción de tecnología de punta y el término de técnicas avanzadas comenzó
comenzó a extenderse y no en favor a nuestro. Tras largos años de estancamiento, la economía se hallaba al borde de la bancarrota y la sociedad soviética se encontraba inmersa en una verdadera crisis moral caracterizada por la falta de compromiso ideológico y el escepticismo general. La conducción del partido se relajó y perdió la iniciativa de los principales procesos sociales. Esto lo dice Gorbachev en la famosa perestroika, que lo pueden ustedes leer, buscar en la editorial MS de Buenos Aires. La carrera de armamentos arruinó la URSS. ¿Cuál es la carrera de armamentos? Recuerden que durante la Segunda Guerra Mundial se están peleando por ver quién tiene toda la tecnología que le robó a Alemania y quién la lleva a cabo. Esta es la guerra de armamentos. El costoso programa de armamentos propiciado por Brezhnev a partir del 64 elevaba los gastos de defensa de un promedio anual del 5% y había marcado el derrotero de la ruina soviética, aunque ello lo permitiera a la URSS la absurda satisfacción del poder de decir que había alcanzado la paridad con los Estados Unidos en lanzadoras de misiles en el 71 y una superioridad del 25% en el 76. Esto lo propone el famoso historiador Hobsbawm del siglo XX. Aquí están los gastos de defensa de tanto de Estados Unidos como de la URSS. Obviamente la URSS estaba generando más dinero para poder defenderse, cosa que pues lo va a llevar al estancamiento próximamente, ¿no? Desde el 48 hasta el 68 se triplifican, perdón, las cantidades que se están invirtiendo para poder defender el país y atacar, porque al final es eso, defender y atacar. El plan Glasnost trajo consigo relajamiento de la censura y abrió puertas para que la sociedad expresara su descontento. También se enterará de la realidad de la situación. Acuérdense que Rusia o la URSS era una dictadura donde no se podía hablar ni opinar. Y el plan Glasnost que propone Gorbachev es que la gente pueda opinar. Ahí está un poco de lo que se dice. Los soviéticos sabían que vivían mal, pero hasta entonces la información y la propaganda les persuadía de que vivían mejor que todo el mundo. Con la Glasnost, los soviéticos se han enterado a partir de fuentes oficiales que vivían mal, desde entonces la situación se hizo más penosa. La perestroika en el sistema económico reemplazó la política de planificación por desarrollo de autosostenido. Se entrega autonomía a las empresas estatales, es decir, se les financia. Empresas deben demostrar eficacia sin recepción de residuos estatales. Se estimula la iniciativa del trabajo individual y permitió competencias y ganancias. Dentro de la política interior hubo un discurso y acciones favorables en las reformas democráticas que permitían la participación real. Dentro de la órbita soviética no aplica doctrina Brezhnev, aplacar levantamientos y sublevaciones, es decir, quitar marchas, evitar que haya este tipo de cosas, y hacia Occidente hubo cooperación, reducción armamentista y repliegue, es decir, se quitaron los ejércitos de varios países. Gorbachev propone poner fin a la lógica de la Guerra Fría, obviamente a través de la perestroika, que aquí se los voy a dejar por si lo quieren leer. Son los planes por los cuales él dice que es necesario terminar con una guerra absurda, porque los está dejando en una crisis y que no los está llevando a nada. Bueno, Gorbachev va a intentar reformar el sistema soviético, sin embargo, pues va a haber una crisis porque obviamente, pues ya la gente ya no sigue estas ideologías, ¿no? Ya Lenin de 1917 ya quedó muy allá, ya estamos casi 100 años después, entonces ya es muy difícil que alguien lo pueda seguir, ¿no? La desintegración de la órbita soviética y la caída del muro de Berlín se va a dar a lo largo de manifestaciones populares que se van a surgir a partir del este de Europa en 1989 y la manifestación del sindicato polaco. Recuerden que este muro divide a las dos Alemanias y obviamente las personas familiares pasaron hasta 40 años sin verse, ¿no? Entonces es un monumento a la Gran Guerra Fría y es una crisis que se está dando ahí porque pues incluso la gente que cruzaba era asesinada, ¿no? Entonces, es un monumento que debe de ser destruido y la gente se va a empezar a manifestar tanto en Rumania como en Europa para poder quitar este muro de Berlín. Em, Ahí tenemos otra vez manifestaciones tanto en Hungría, la capital de Checoslovaquia, en Praga.
El 9 de noviembre, el Politburo de la República Democrática Alemana levanta oficialmente la prohibición de pasar al otro lado. Recuerden que les acabo de decir que no puedes pasar del otro lado porque te asesinaban. Los ciudadanos de Berlín Oriental se lanzaron a la calle provistos de martillos y comenzaron a derribar el muro. Ahí tenemos imágenes históricas donde la gente empieza con sus propias herramientas a destruir el muro de Berlín. Fin de la zona de influencia de la URSS, ahí están los países que se encontraban en guerra, que por ejemplo Checoslovaquia en la actualidad ya no existe, Bulgaria se unió por ahí con Rumania, pero bueno, son países que se van a encontrar dentro de ese conflicto y que los iremos viendo cómo se van separando. Boris Yeltsin fue condenado públicamente en el intento golpista de agosto de 1991, y el líder ruso se encuentra encamarado sobre un tanque mientras que miles de moscovitas levantan barricadas alrededor del Parlamento soviético. Tras este hecho, Boris Yeltsin pasó a sustituirse como el verdadero líder en el desarrollo de los acontecimientos que precipitaron la caída de la URSS, aunque todo el mundo sabe que Gorbachev es el principal causante de la caída de la Guerra Fría, en realidad fue Yeltsin. Boris Yeltsin. Ahí lo tenemos. Boris Yeltsin increpa a Gorbachev en su informe de los acontecimientos del 91 y ante el Politburo Yeltsin exige que se mencione a los responsables del movimiento golpista. La disolución de la URSS va a ser el 8 de diciembre de 1991 con el acuerdo de Minsk entre Rusia, Bielorrusia y Ucrania sobre la creación de la CEI. Nosotros, las repúblicas de Bielorrusia, la Federación Rusia y Ucrania, como Estados Unidos de la URSS, firmantes del Tratado de la Unión de 1922, en lo sucedido denominados a altas partes contratantes, contrastamos que la URSS, como sujeto de derecho internacional y realidad geopolítica, deja de existir. Es en este momento cuando el 8 de diciembre de 1991 la URSS va a cambiar su nombre a República Federal Rusa. El fin de la URSS y el fin de la Guerra Fría fue en el 91, oficialmente hasta el 25 de diciembre, cuando Gorbachev va a renunciar, y el 26 de diciembre de 1991 la Unión Soviética se cae, ¿no? O sea, ya totalmente se elimina ese nombre, y el 31 de diciembre de la URSS deja de existir oficialmente, es decir, exactamente en el año del 91 es cuando la URSS desaparece, o el nombre de la URSS y todo lo que tiene que ver con él desaparece y va a ser conocido como República Federal Rusa. Fin de la URSS, fin de la Guerra Fría. La Guerra Fría acabó cuando uno de los superpotencias o ambas reconocieron lo siniestro y absurdo de la carrera armamentista y atómico. Esta es una cita que a mí me gusta mucho de Hobsbawm, que es un historiador. Se las dejo para que la lean. Y es importante entender el conflicto tanto humano como armamentista, ¿no? Digamos, no dejemos de lado que son conflictos humanos. Está la gente que está muriendo y todo lo que se está perdiendo por supremacías, hegemonías, ideologías, etcétera. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Para la siguiente semana ya empezaremos con los conflictos por el petróleo, donde vamos a tener Afganistán, donde vamos a tener ya las guerras que van a terminar hasta la caída de las Torres Gemelas y que hasta la actualidad seguimos en guerras en Medio Oriente por esta guerra del petróleo y las primaveras árabes, ¿no? Los despertares de los países árabes, donde pues una vez más Estados Unidos mete su mano para poder ayudar a invadir y generar rupturas en las dictaduras, pero también rupturas en los sistemas económicos que existen allá en Europa, en Asia, perdón. Entonces, esto es lo de la clase. Les voy a dejar a continuación, chicos, una actividad diferente. De la guerra de Cuba, ustedes ya investigaron, la guerra de los misiles. Les voy a subir una canción. Esta canción les voy a pedir que la escuchen las veces que sea necesaria. Y necesito que me hagan una reflexión de qué trata. Yo sé que es un poco confusa la canción, porque la canción habla de algo que podría ser un amor, pero en realidad no está hablando de eso. Quien realmente lo descifre se va a llevar un punto extra. Entonces, por favor, escúchenla las veces que quieran, pero recuerden que la clave está en que tiene que ver con la revolución cubana o más bien la forma de vida en Cuba. ¿De acuerdo? Entonces, les dejo esta premisa y les voy a dejar la canción en las actividades para que ustedes puedan hacerme una reflexión de una media cuartilla de qué nos está hablando la canción. ¿De acuerdo? Esa va a ser la actividad para esta semana. Gracias, chicos. Tengan una excelente semana.